Si se toma una sección transversal del riñón, se distinguen dos partes principales, la corteza exterior y la médula interior. Si ampliamos la imagen, hay millones de tubos diminutos llamados nefronas que van desde la corteza exterior hasta la médula y vuelven hacia la corteza. Las nefronas filtran las sustancias nocivas de la sangre para que puedan excretarse en la orina. Cada nefrona está formada por el glomérulo, que a su vez contiene un grupo pequeño de capilares donde comienza la filtración de la sangre. Estos capilares tienen paredes muy finas y actúan como un filtro de café. Los eritrocitos y las proteínas son grandes y permanecen en los capilares, mientras que se filtran del plasma las partículas más pequeñas. Este filtrado, también llamado líquido tubular o ultrafiltrado, se acumula en una estructura en forma de copa que contiene el glomérulo y se llama cápsula de Bowman. Juntos, glomérulo y cápsula de Bowman constituyen el corpúsculo renal. La cápsula de Bowman está conectada al túbulo renal, que tiene varios segmentos: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle en forma de U con una rama descendente y otra ascendente, y el túbulo contorneado distal, que desemboca en el conducto colector, que recoge la orina. Así que el túbulo contorneado proximal viene justo después del glomérulo y es donde ocurre la mayor parte de la resorción del riñón. Se llama contorneado porque tiene un camino tortuoso. Al acercarse al túbulo contorneado proximal, que está revestido por células tubulares que también se conocen como células del borde en cepillo, por un lado está la superficie apical, que da un lumen tubular y está revestida de microvellosidades. Estas microvellosidades son pequeñas proyecciones que aumentan la superficie de la célula para ayudarla a reabsorber más solutos o agua. En el otro lado está la superficie vasolateral, que se encuentra frente al intersticio o espacio entre el túbulo y los capilares peritubulares. Los capilares peritubulares discurren a lo largo de la nefrona y devuelven a la circulación los solutos y el agua que fueron reabsorbidos en el intersticio. Varios solutos como sodio, potasio, calcio, cloro y magnesio se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, y el sodio es uno de los más importantes, ya que ayuda durante la reabsorción de otros solutos, así como del agua. Alrededor del 67% del sodio que se filtra en el líquido tubular se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, y el 33% restantes pasa por el resto de la nefrona. El fluido tubular tiene más o menos la misma composición que el plasma, por lo que contiene más sodio que las células tubulares, y este fluye por su gradiente de concentración hacia las células tubulares, filtrando varios canales. Algunos de estos canales son cotransportadores, lo que significa que mueven dos o más solutos diferentes a la vez, como el transportador de sodio, glucosa, que mueve el sodio en la dirección de su gradiente de concentración y utiliza esta energía para mover la glucosa en la célula hacia arriba o en contra de su gradiente de concentración, lo que significa que hay una mayor concentración de glucosa en la célula que en el lumen. Una vez dentro, la glucosa sale rápidamente a la célula tubular a través de los dos canales llamados GLUT1 y GLUT2 en la superficie vasolateral. Este movimiento es pasivo y no requiere energía porque la concentración de glucosa en el intersticio y la sangre es relativamente baja. Casi toda la glucosa, el lactato y los aminoácidos y la mayor parte del fosfato y el citrato que se filtran por el glomérulo se resuelven con la ayuda del sodio en el túbulo contorneado proximal. Mientras tanto, el sodio es bombeado a través del lado vasolateral hacia el intersticio por una bomba de solutos llamada sodio-potasio ATPasa. La sodio-potasio ATPasa bombea 3 sodios fuera de la célula y deja entrar 2 iones de potasio desde el intersticio. Como hay más sodio en el intersticio y más potasio en la célula, esto va en contra de las gradientes de concentración de ambos y por eso la bomba requiere ATP. Así, la bomba de sodio-potasio ATPasa de la superficie vasolateral mantiene bajo el nivel de sodio intracelular, lo que permite que fluya más sodio hacia el túbulo por su gradiente de concentración en la superficie apical. De hecho, parte del sodio también se desplaza directamente desde el líquido tubular hacia el intersticio sin pasar por la célula. Esto se llama vía paracelular, que es donde los solutos y el agua viajan a través del espacio intercelular lateral, que es el espacio estrecho entre las células tubulares adyacentes. Normalmente las uniones estrechas están formadas por unas proteínas llamadas claudinas que fusionan parte de las membranas de dos células adyacentes, formando una unión impermeable a los solutos y al agua.
Sin embargo, en el túbulo contorneado proximal hay uniones herméticas con fugas dentro de este espacio. Las uniones herméticas con fugas en los túbulos proximales tienen menos proteínas claudinas y como resultado las membranas no están tan firmemente fusionadas, lo que permite que los solutos se deslicen entre dos células. Cuando los iones de sodio se deslizan a través de las células, llegan al intersticio y desde allí se difunden hacia el capilar por su gradiente de concentración. Otro cotransportador importante en la superficie apical es el intercambiador sodio-hidrógeno, que permite la entrada de un ion de sodio en la célula a cambio de un ion de hidrógeno que sale de ella. Y este proceso acaba ayudando a la reabsorción de bicarbonato. Cuando una molécula de bicarbonato se acerca a la superficie apical de la célula, del borde en cepillo, se une al hidrógeno para formar ácido carbónico. En ese momento, una enzima llamada anidrasa carbónica de tipo 4, que se encuentra en el túbulo entre las microvillosidades, se dirige al ácido carbónico y lo divide en agua y dióxido de carbono. La ecuación general es la siguiente: hidrógeno más bicarbonato es igual a ácido carbónico, y este ácido carbónico se disocia en agua más CO2. El agua y el dióxido de carbono se difunden fácilmente a través de la membrana hacia el interior de las células, donde la anidrasa carbónica del tipo 2 facilita la reacción inversa. Los combina para formar ácido carbónico que se disuelve en bicarbonato e hidrógeno. Un cotransportador de bicarbonato de sodio en la superficie vasolateral capta el bicarbonato y un sodio cercano y transporta ambos a la sangre. Este intercambiador de sodio e hidrógeno en la superficie apical atrae el sodio hacia la célula y empuja el hidrógeno de vuelta al túbulo. Así que al final del día hay un movimiento de bicarbonato desde el túbulo a la sangre. Alrededor del 85% del bicarbonato filtrado se resuelve en el túbulo contorneado proximal. Algunos solutos como la urea y el agua pueden simplemente difundirse a través de la célula por su gradiente de concentración hacia el intersticio y luego hacia los capilares. Alrededor del 50% de la urea filtrada se reabsorbe de esta manera. Además de la reabsorción de material importante del líquido tubular, el túbulo contorneado proximal también secreta muchas sustancias en el líquido tubular. Uno de los principales es el amonio, que es un subproducto perjudicial cuando el aminoácido glutamina se descompone dentro de las células tubulares para crear un bicarbonato. El amonio se secreta en el líquido tubular, mientras que el bicarbonato se reabsorbe en la sangre. Otros materiales nocivos como los ácidos orgánicos y los medicamentos como la penicilina salen del capilar peritubular y son transportados a las células tubulares por las proteínas de transporte y se secretan en el líquido tubular para ser excretados. Cada nefrona, en resumen, está formada por un glumérolo túbulo contorneado proximal, un AC-GENLE, un túbulo contorneado distal y túbulos colectores. En un túbulo contorneado proximal, la función principal es reabsorber agua y solutos como el sodio, para luego ser reabsorbidos por la célula tubular. El túbulo contorneado proximal también segrega ciertos subproductos metabólicos, mientras subproductos metabólicos y medicamentos en el líquido tubular y los excreta en la orina.